visto anteriormente, esta carta nos habla acerca del verdadero y el falso evangelio. Pablo había establecido varias iglesias ahí en algunos lugares de Galacia. Y por supuesto, Pablo estableció estas iglesias conforme al verdadero evangelio. Después de que Pablo se va, porque esto es lo que Pablo hacía, ¿verdad? Como apóstol, como misionero. Él llegaba, establecía iglesias, ponía líderes ancianos y se iba a hacer lo mismo en otro lugar. Después de que Pablo sale de esta reunión en Galacia, llegaron falsos maestros enseñando que está bien, sí, usted puede recibir a Cristo como su Salvador, pero si realmente quiere llegar a ser completamente salvo, ustedes necesitan guardar la ley de Moisés y necesitan convertirse en judíos conforme al rito de la ley, y tenían que circuncidarse, ¿verdad? Ese es el problema que estaba pasando ahí. Nosotros también hemos recibido el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es simplemente en una frase. Si uno pudiera decir el verdadero evangelio en una frase, sería esta: todos somos pecadores, todos nacemos en pecado, y nuestro pecado nos condena al infierno, pero Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Para que Él muriera por nosotros en la cruz, y si cualquiera que cree en Él será salvo. Ese es el evangelio, ese es el verdadero evangelio. Pero así como en Galacia, ¿verdad? Esta región en Galacia, hoy en día vemos muchos falsos maestros. Está bien, claro que sí, ustedes necesitan creer en Cristo Jesús, pero también, si usted quiere llegar a ser completamente salvo, usted necesita hablar en lenguas, usted necesita recibir la segunda unción del Espíritu Santo, usted necesita vestirse con batas blancas, vestirse con, no sé, dejarse crecer la barba, ¿verdad? Bueno, a mi esposa no le gusta, así cuando yo tengo ya unos pelillos, ¿verdad? Dice, ¿qué te hace eso? ¿Verdad? Pero yo no sé por qué se crece. ¿Alguien tiene la barba grande? Aquí no, ¿verdad? Todos somos lampiños. Ok. Si ustedes, yo me dejo un poquillo ahí, los pelillos, y ya una semana estoy aquí, ¿verdad? Y ahora imagínense así anda con como si fuera un paropiso, ¿verdad? No sé. Pero no sé, cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa que la gente quiere decir, usted necesita ser salvo, pero tiene que hacer esto otro, ¿verdad? Sí, para llegar a ser completamente salvo. Y eso es un error. Estos falsos maestros enseñaron que era necesario convertirse en judíos antes de recibir la vida eterna, ¿verdad? Y otros decían que está bien, usted puede, por gracia, usted puede recibir al Señor. Pero si realmente quiere llegar a crecer espiritualmente, usted necesita guardar la ley, guardar las tradiciones, etcétera, etcétera. Esto es un error. Eso es un error. Y se llama el falso evangelio. Y era lo que estaba pasando ahí en el primer siglo, ¿verdad? Pensar que por hacer algo, ¿verdad? Yo puedo ganarme la salvación. O yo merezco recibir algo de Dios. Ese es un error, porque según Efesios 2:8-9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios, es una obra que Dios ha hecho. Y entonces estos falsos maestros habían causado mucho daño en esta región, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy vemos un error enorme en esto. ¿Por qué? Porque muchos hermanos de Galacia habían quedado confundidos. Pablo ya les había hablado acerca del verdadero evangelio, de la gracia del Señor Jesucristo, y ellos habían comprendido que lo único que se necesita para ser salvo es creer que Jesucristo murió por nuestros pecados. Pero cuando llegan estos falsos maestros enseñando que no, ustedes tienen que circuncidarse y todo esto, entonces ellos quedan confundidos. Hoy en día pasa mucho esto, ¿verdad? Que la gente dice: bueno, está bien, yo necesito llegar a Cristo, pero yo necesito hacer algo más. Y bueno, siempre, ¿verdad? Que vamos a la calle, ¿verdad?
para hablar con las personas, siempre el común denominador es siempre que la gente dice, sí, yo sé lo que Dios hizo por mí, ¿verdad? Que Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por mí, pero necesito ser bueno, necesito ir a confesarme, necesito hacer esto, necesito hacer el otro. ¿Por qué? Porque creen que necesitan ganarse la salvación, y eso es un error. Vimos un poco, ¿verdad?, de la semana pasada, cómo Pablo, ¿verdad?, pero con prudencia también y con mucha autoridad, él defendía el Evangelio, y lo hizo muy bien, ¿verdad?, porque Pablo conocía las Escrituras, y algunos de estos Gálatas, ¿verdad?, tal vez por ignorancia, ¿verdad?, por haber creído a estos hombres, ellos, los Gálatas, empiezan a obedecer la ley, ¿verdad?, o a tratar de hacer obras. Y entonces Pablo les escribe rápidamente con el fin de corregir esta situación, ¿verdad? Como vimos hace 6 mensajes atrás, Pablo escribe esta carta a los Gálatas. Él escribe desde su propia mano, ¿verdad? Él no espera a nadie para que le dicte todo esto. Él la escribe y la envía, porque es algo urgente. Entonces, vamos a leer un poquito. Vamos a leer todo el texto que vamos a ver esta mañana. Dice así, Gálatas 2, versículo 11. Gálatas 2, 11 hasta el 21 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Señor Jesús, gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de venir aquí para adorarte, para buscarte, Señor. Tú sabes, Señor, que te necesitamos. Señor, hoy en día estamos por un valle de sombra, de muerte, Señor, pero no tenemos que temer, porque tú estás con nosotros, Señor. Padre, hay cosas en nuestra vida, Señor, que simplemente no podemos controlar. Pero, Padre, confiamos en tu gracia, confiamos en lo que tú has hecho por nosotros y en lo que estás haciendo y en lo que harás también, Señor, por nosotros. Padre, ayúdanos que esta mañana, Señor, podamos salir aquí edificados y que tu palabra, tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana, Señor, para cambiar, Señor, lo que tú nos señalas en nuestra vida que tenemos que cambiar. Señor, para que podamos continuar no desechando tu gracia, Señor, porque te necesitamos todos los días. Ayúdanos, Padre Santo, y gracias por esas situaciones, Señor, que llegan a nuestra vida, porque no sabemos qué hacer, pero simplemente lo que tenemos que hacer es confiar en tu gracia. Si no fuera por tu gracia, Señor, quién sabe dónde estaríamos en este momento, o estaríamos condenados al infierno, Padre, pero confiamos en esto y que tú nos des gracia esta mañana, Señor,
para alcanzar el socorro, Señor, para escucharte, Señor. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Vemos parte de lo que vemos aquí, ¿verdad? Y Pablo comienza, ¿verdad? Dice, pero cuando vino a Antioquía, ¿verdad? En Gálatas 2:11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pablo pone a Pedro, ¿verdad? Pablo pone a Pedro como si fuera un mal ejemplo, ¿verdad? Ahora, en la Biblia podemos tener estos casos, ¿verdad? Que Pedro, por ejemplo, Pedro, ustedes saben que él negó al Señor, ¿verdad? Hasta 3 veces, antes de que el gallo cantara y todo eso. Pero por supuesto, Dios lo usó muchísimo, ¿verdad? Y después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Pedro llegó a ser muy importante. Pero en este capítulo 2 de Gálatas, Pablo lo pone como un mal ejemplo. Y también a Bernabé, ¿verdad? Esos son los 2 personajes que vamos a ver, aparte de Pablo. ¿Verdad? Entonces Pablo está contando a estos hermanos en Galacia lo que pasó una vez. Lo que pasó una vez cuando Pedro visitó la iglesia en Antioquía. Pedro, ¿verdad? Pedro estaba en Jerusalén, ¿verdad? Y algunos de los judíos también habían escuchado noticias de una obra de Dios entre los gentiles. Y todo eso está bien, ¿verdad? Porque ellos reconocieron, ¿verdad? Que Dios estaba también pasando la salvación a los gentiles. Pero también les había llegado la noticia, ¿verdad? A Pedro y a los de Jerusalén, les había llegado la noticia de que estos gentiles vivían como gentiles y no se habían convertido a judíos, ni antes ni después de su conversión. Entonces enviaron a Pedro a investigar, ¿verdad? Y luego Pedro llega ahí, ¿verdad? Y tenemos que recordar, ¿verdad? Tenemos que recordar que fue a Pedro quien Dios le dio la visión de que fuera a Cornelio, ¿verdad? Que era un romano gentil, ¿verdad? Que fuera a la casa de Cornelio, porque Dios había abierto la salvación a los gentiles. Pero Pedro, siendo judío, al principio no quiso ir, porque los judíos no entraban en casas de gentiles, porque para ellos era abominación, ¿verdad? Es más, dice ahí, creo que está en las notas, Hechos capítulo 10, versículo 28. Hechos 10, 28 dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En esa visión, ¿verdad? En ese sueño que Pedro recibe, hoy en día, por supuesto, Dios nos habla a través de la palabra escrita, ¿verdad? Con papel y con tinta, ¿verdad? Dios no nos habla a través de sueños, ¿verdad? Pero en ese momento Dios le muestra a Pedro, ¿verdad? 3 veces Dios le da la visión, ¿verdad? De que vaya a los gentiles. Y por fin Pedro reconoció que era Dios el que estaba haciendo esa obra. Pero cuando Pedro llega a Antioquía y ve la libertad en Cristo, veía personas llegando a los pies de Jesucristo sin necesidad de ser judíos, sin necesidad de convertirse en judíos, no teniendo que seguir ese montón de reglas y tradiciones. Entonces también Pedro comienza a disfrutar de la libertad en Cristo. Y entonces, estando entre los gentiles, Pedro comenzó a vivir bien, Pedro comenzó a vivir libre, y estaba comiendo con ellos. Yo me imagino que muy probablemente ellos le compartieron un buen chifrijo a Pedro, ¿verdad? De postre, ¿alguien quiere decir algo de postre? Miel de ayote, oiga. Yo diría un Churchill con tamarindo y unos helados de vainilla, ¿verdad? Y miel de ayote encima. Bueno, y después una insulina ahí, ¿verdad? Por aquello.
¿verdad? Pero entonces Pedro comienza a disfrutar de la libertad en Cristo y a sentarse con los gentiles, como antes no lo podía hacer. Y entonces cuando llegan los otros judíos, ¿verdad? Cuando llegan los otros judíos, ahí a ver qué es lo que estaba pasando, Pedro se comienza a alejar de los gentiles. Y entonces los otros judíos dicen, pero Pedro, vea para acá, ¿usted qué le pasa? ¿Verdad? ¿Por qué está comiendo con los gentiles? Y Pedro, por temor, se aleja de los gentiles, ¿verdad? Y empieza a compartir tiempo con sus compatriotas judíos. Y entonces los gentiles ven esto, ¿verdad? Y entonces dicen, pero ¿ahora qué? Ahora pues Pedro está comiendo lo más bien con nosotros y compartiendo, y llegan los de la circuncisión, ¿verdad? Los judíos, y Pedro se apartó. Entonces, ¿será que también nosotros los gentiles tenemos que convertirnos en judíos para estar con Pedro y con nosotros? Eso fue lo que estaba pasando aquí. Y Pablo lo pone como ejemplo. Pablo lo pone como ejemplo. Dice, yo le resistí cara a cara porque era de condenar. Ahora, no es que Pablo está mandando a Pedro al infierno, ¿verdad? Usted se va a condenar, no. Por supuesto, es la actitud, ¿verdad? Y Pablo le dice, Pedro, usted y yo sabemos que eso ya no es así, ¿verdad? Dios está pasando la salvación a todos los gentiles porque el pueblo de Israel no quiso recibir a Cristo como su Mesías. Una de las cosas que también vimos la semana pasada era que tenemos que evitar confrontaciones innecesarias, ¿verdad? Confrontaciones necias. Es decir, nosotros no vamos a entrar a ninguna mega iglesia, no sé, de unas 3,000, 10,000 personas, lo que sea, y entonces pegarle gritos al pastor o a la persona que esté ahí, diciendo, usted es un falso profeta. No, jamás. Porque si no se nos vienen esos montón de guardaespaldas del pastor encima. Eso pasa, ¿verdad? Ellos tienen guardaespaldas. Por eso, pero entonces la semana pasada aprendimos que Pablo, ¿verdad?, evitó una confrontación innecesaria y dice que expuso el evangelio en privado, ¿verdad? Entonces, el asunto aquí es evitar una confrontación innecesaria, una confrontación vana. Pero Pablo, vemos cómo defiende aquí el verdadero evangelio. Y en esta ocasión, Pablo dice que está hablando con Pedro cara a cara y en público. ¿Y cuál es entonces la diferencia? ¿Por qué Pablo entonces puso en privado anteriormente el evangelio y ahora dice que resiste a Pedro cara a cara y en público? La diferencia es porque Pablo conocía muy bien a Pedro y él sabía lo que estaba pasando ahí. Es por esta razón que Pablo lo usa como ejemplo y se lo explica a la iglesia aquí, a las iglesias en Galacia, porque vemos un problema similar que está pasando ahí con los Gálatas, lo mismo que estaba pasando en Antioquía con Pedro, que les estaban dando a entender a los gentiles que después de haber comido con ellos y habiéndose sentado a la mesa con ellos, debían actuar como judíos, tal como lo ven en Pedro. Entonces, hoy vamos a ver, esto era nada más la parte de la introducción, ¿verdad? Pero hoy lo que vamos a ver es que tenemos que tenemos que hacer 7 no, ¿verdad? Más bien, tenemos que aplicar en nuestra vida 7 no para permitir que Cristo viva en nosotros y no caer en el error como pasó con Pedro. El primer no lo vemos en el versículo 12. El primer no es: no seamos incrédulos. Para Pedro y otros judíos, al principio esto fue un caso de incredulidad, ¿verdad? Porque ellos muy posiblemente se preguntan, bueno, ¿cómo es posible que la gracia de Dios entonces ahora esté alcanzando a estos gentiles, a estos extranjeros inmundos, con los cuales ni siquiera ellos podían comer juntos?
¿verdad? Pero este es uno también, este es uno de los problemas más grandes que encontramos hoy en día, que la gente no reconoce la gracia de Dios. Y la gente entonces no quiere recibir nada gratis. La gente no quiere recibir nada gratis. Aún lo vemos, ¿verdad? Cuando simplemente pasamos tratados a las personas. La gente dice, no, pero si yo agarro eso, es capaz que me van a cobrar algo, me van a vender algo. Por eso, hermanos, porque la gente no quiere recibir nada gratis. La gente siempre quiere saber que eso ellos se lo ganaron. Muchos gentiles no se acercan a Dios porque piensan, bueno, yo necesito dejar atrás en mis pecados, esto que el otro, y yo cuando ya me porte bien, ahora yo sí voy a buscar a Dios. Es lo mismo, no reciben la gracia de Dios. Dios quiere que uno venga tal como uno esté, tal como uno es, así como de pecador, así como tan pecador que uno es. Dios quiere que uno vaya donde Él. Y eso es parte de su gracia, hermanos. Y también en muchas ocasiones ni siquiera se acercan a Dios porque piensan, mira, es que ya me está invitando a esa iglesia y seguramente van a pasar el plato de ofrendas ahí y yo voy a tener que echar. No, por esa razón nosotros no pasamos aquí ningún plato de ofrendas. Es simplemente lo que Dios ponga en su corazón. Si Dios pone algo ahí en su corazón y usted lo da, eso es delante de Dios y usted. También, hermanos, hay muchos cristianos que no evangelizan porque piensan, o llegan a pensar que la maldad de esas personas a las cuales vamos a evangelizar es mucha y que por lo tanto no merecen la gracia de Dios. Yo no sé, ¿alguna vez les ha pasado algo así parecido? Dice, no, es que yo no voy, mejor ni voy donde, bueno, mejor no digo nombres, ¿verdad? Pero mejor ni voy donde esa persona porque, ¿para qué? Es tan pecadora que ni siquiera se arrepentir. Pero eso es, hermanos, que estamos poniendo, no estamos aplicando la gracia de Dios a nuestra vida. Porque la gracia de Dios es para todos. Es para todos. Ustedes saben que eso fue lo que pasó con el profeta Jonás, ¿verdad? Dios le dice a Jonás, ¿verdad? Vaya a dónde, vaya a predicar a dónde, a Nínive, gracias. Dios le dice a Jonás, vaya a predicar a Nínive, ¿verdad? Y en Nínive era una ciudad que quedaba en Asiria, y los asirios eran enemigos de Israel. Y Jonás dice, ¿qué? ¿A Nínive? Pero en Nínive son nuestros enemigos. Ellos no merecen la gracia de Dios. Y entonces dice Jonás 1:3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, que es totalmente opuesto, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios le dice, vaya a Nínive, pero Jonás dice, no, ellos no merecen la gracia de Dios. Y es lo que muchas veces hacemos tú y yo. Vamos ahí para hablar con alguien, no, esta persona no, mejor ni desperdiciar un tratado. Esto, hermanos, es no aplicar la gracia de Dios siempre con nosotros. Dice también un pasaje en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia, hermanos, puede cubrir cualquier pecado. Pero ¿por qué? Porque la gracia, el regalo de Dios, no depende de nosotros, depende de Dios. Depende de Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. No es por obras. Entonces, esto lo que nos dice es, hermanos, Dios va a hacer la obra con o sin nuestra ayuda. Con o sin nuestra ayuda. Si Dios le está poniendo en su corazón hablar con fulano o sutana, y usted dice, no, esa persona viera que no se merece la salvación. Está bien. Si usted quiere creer eso, allá usted con Dios.
pero Dios va a salvar a esa persona. ¿Cómo? O sin nuestra ayuda. Y eso es precisamente lo que estaba pasando con Pedro. Y por eso, por esas razones, o algunas razones de esas, es que Pablo lo pone como un buen ejemplo. El segundo no, para permitir que Cristo viva entre nosotros, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Dice el versículo 13. Y en su simulación, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Siendo hipócrita, dice, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Vamos a hacer esto. Voy a ver a la persona que está a la par tuya y ver si tiene cara de hipócrita. No, más o menos, ¿verdad? Y me abordi. A veces ni siquiera hay que volver a ver, ¿verdad? Hermanos, pero Pedro por temor, ¿verdad? Pedro por temor actuaba con los gentiles de una manera, y cuando llegan los judíos empieza a actuar de otra manera. Estaba siendo hipócrita. Y Pablo dice, usted está simulando. Cuando somos, y esta palabra, simulación, se llama hipocresía. A nadie de nosotros nos gustaría que nos dijeran hipócritas, ¿verdad que no? Es que usted es un hipócrita. ¿Verdad? Jamás. Serio, ¿usted le gustaría que su esposa le diga hipócrita? No, ¿verdad que no? No. Entonces, cuando somos hipócritas, cuando nos comportamos de un modo aquí entre los hermanos, y cuando nos comportamos de otro modo allá con la gente de afuera, la gente lo va a notar. La gente lo va a notar. Dios se va a encargar de eso. En la Biblia encontramos demasiados ejemplos de esto, y no quise meterme mucho en esto porque sabemos que es verdad. Cuando Abraham llegó a Egipto, ¿verdad? Él le dice a Sara que dijera que era su hermana. ¿Por qué? Porque tenía miedo que lo mataran, ¿verdad? Porque Sara era muy, muy hermosa, pero ni siquiera tuvo que regar la bola para decir que Sara era su esposa. La gente se dio cuenta. Cuando un cristiano se comporta de esta manera, es una muestra de que andamos en la carne, de que andamos conforme al falso evangelio, queriendo hacer las cosas por obras. Y entonces, para permitir que Cristo viva entre nosotros, no debemos de ser hipócritas. Estamos hablando aquí de dos personajes que cayeron en eso, ¿verdad? Pedro y Bernabé. En tercer lugar, para permitir que Cristo viva entre nosotros, el versículo 14, no callemos, sino que hablemos. Dice el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Pablo no se cayó. Él habló delante de todos. Él defendió el evangelio. Él defendió la sana doctrina. Dice en 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndalos delante de todos, para que los demás teman. Pablo exhortó a Pedro por su mala doctrina y por su mal testimonio, ¿verdad? Quizá hoy pues no tenemos este problema aquí dentro de nosotros, ¿verdad? Que estamos queriendo añadir a nuestra fe en Jesucristo, estamos queriendo añadir obras, ¿verdad? Eso, gracias a Dios, no pasa aquí en esta iglesia. Pero yo pienso que estaban muy callados. No así, ¿verdad? Que estamos en silencio ahorita, pero estaban muy callados. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da las oportunidades para hablar de Él, del evangelio, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos quedamos callados. Y Pablo dice, yo cuando vi eso que estaba pasando,
yo dije a Pedro delante de todos: hipócrita Pedro, ¿qué te pasa? Y hermanos, no es que tengamos que ir a pegar gritos a las iglesias o a las otras iglesias, o si una iglesia se apartó de la fe y todo esto, y no tenemos que pegar gritos delante de todos ellos. Pero con las oportunidades que Dios nos da, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con vecinos, familiares, con esas personas que nada más es de hablarles. Y con solamente decirles: vean, ¿qué pasaría si hoy muriera? ¿Dónde iría su alma? Son, no sé, 7, 8 palabras que tenemos que abrir nuestra boca. Pero a veces no lo hacemos y estamos callados. Dios nos da las oportunidades para hablar, pero nosotros nos callamos. Para que Cristo viva en nosotros, necesitamos hablar. Mañana, hoy mismo en la tarde, cuando Dios te dé la oportunidad de hablar de Él, recuerde este momento. No calle. Es que yo soy muy torpe para hablar. Sí, yo también. Yo no sé cómo he sido eso muchas veces. Sí, yo también. Pero usted tiene el Espíritu Santo y Él nos da poder para hablar. Pablo no tuvo miedo. Pablo no tuvo miedo de decirle a Pedro la verdad. Pero es Pedro, es el apóstol, ¿verdad? No, Pablo no tuvo miedo, porque Pedro no andaba conforme a la verdad. Y por eso Pablo lo pone aquí como un mal ejemplo. Y cuando alguien actúa de esta manera hipócritamente, va a arrastrar a otros, como le pasó a Bernabé. Dice el cuarto no para permitir que Cristo viva con nosotros. No seamos Bernabés. Yo no sé, yo he escuchado tal vez algún movimiento hoy en día que alguien dice: hay que ser como Bernabé. Ajá, ok, un momento. Obviamente sabemos el contexto de Bernabé un poco, ¿verdad? Que Bernabé, el nombre Bernabé quiere decir hijo de consolación, ¿verdad? Y él fue usado, ¿verdad? También por Dios y junto con Pablo, ellos llenaron el evangelio ahí en Asia, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos, ¿verdad? El versículo 13 dice: de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. De ellos se refiere a los otros judíos que estaban ahí. Bernabé era un cristiano judío, ¿verdad? Así como Pablo. Y Bernabé era de la iglesia de Antioquía. Y él obviamente no estaba asociado, ¿verdad?, con estos judíos ahí en Jerusalén. Y cuando Bernabé ve a Pedro y a los otros judíos actuar como judíos y no andando en la libertad en Cristo, entonces dice Bernabé: pero entonces yo también soy judío y me junto con los judíos. Y dice la Biblia, dice Pablo, que él fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Dice, hablando un poco de la hipocresía, dice Primera de Timoteo 4, versículo 1, dejando un dedo ahí en Gálatas, o si ya lo pasó, salón. Dice Primera de Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Verdad? Es interesante que precisamente hablando de cosas, ¿verdad?, de abstenerse como de alimentos,
Porque los judíos no querían compartir tiempo con los gentiles porque tenían que comer juntos, ¿verdad? Y hablando de esto, otra vez vemos el problema del legalismo, que es lo mismo que está pasando ahí con Pedro y los otros judíos. Dice un pasaje, ahí creo que está anotado también ahí, Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Las viandas son como comidas, banquetes, ¿verdad? Que nunca aprovechan a los que se han ocupado de ellas. Las reglas, si esto se hace, esto no se hace, eso no aprovecha. Y entonces, según este pasaje dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y Pablo está hablando aquí en este pasaje, y la clave de este pasaje para mí es el versículo 20 y 21, ¿verdad? Gálatas, ya iba a decir segunda de Gálatas, pero no. Gálatas 2, 20 y 21, que el versículo 21 habla acerca de la gracia de Dios, que es lo más importante, hermanos. Pero como cristianos, se nos olvida que tenemos que afirmar nuestro corazón con la gracia. Porque muchas veces estamos afirmando nuestro corazón con un montón de reglas, con un montón de cosas que yo hago para el Señor. Y es primero con la gracia. Dice Efesios 4, del 14 al 15, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Para afirmar el corazón con la gracia, necesitamos crecer en Cristo. Necesitamos crecer en Cristo. Y esto nos afirma nuestro corazón con la gracia. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos creciendo en Cristo, nos damos cuenta de que si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos condenados al infierno. Y muchas veces se nos olvida, hermanos. Y estamos por eso que llegamos a confiar en las cosas que yo hago. Es que yo necesito llegar a la iglesia más temprano para ganarle a todos, ¿verdad? Que yo hago las cosas mejor que todos. Eso es no confiar en la gracia de Dios. Hacemos las cosas para Dios, no para que los demás nos aplaudan, ni nada de esto. Y hermanos, afirmemos nuestros corazones con la gracia y crezcamos en Cristo. Por eso es tan importante sacar un tiempo todos los días para que usted recuerde la gracia de Dios, para que usted recuerde de dónde ha salido. Pablo nos muestra cuál es el primer paso para afirmar nuestros corazones con la gracia. Dice el versículo 15, Gálatas, estoy con segunda de Gálatas, ¿quién es? Gálatas 2, del versículo 15 al 16, dice: nosotros, ¿verdad? Pablo y Pedro, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, ¿verdad? Obviamente si eran pecadores entre los judíos, ¿verdad? Dice, no, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No somos justificados por la ley, no somos justificados por la circuncisión, no somos justificados por guardar el día sábado, somos justificados simplemente por la fe en Jesucristo, por la fe de que Él murió en nuestro lugar por nosotros. Por eso es que somos justificados. Y entonces, por eso es importante andar siempre creciendo en esa gracia. ¿Verdad? Dice 2 Pedro 3:18, es como un mandamiento, o sea, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador. Queremos ser como Bernabé, que él se dejó arrastrar por la hipocresía de ellos. Y yo digo, es fácil dejarse arrastrar por la hipocresía de algunos, ¿verdad? Pero cuando estamos creciendo en Cristo, cuando sabemos lo que es estar en Cristo, sabemos que todo lo que tenemos es por Él,
Y vamos creciendo en eso. Vamos creciendo a través de la palabra de Dios. Vamos a evitar ser engañados. Vamos a evitar ser arrastrados por la hipocresía de otros. Y si otro cristiano quiere comportarse hipócritamente, allá él, allá ella. Pero si nosotros queremos que Cristo viva con nosotros, no necesitamos ser hipócritas. El quinto no. Para permitir que Cristo viva entre nosotros, no seamos hallados pecadores. Dice el versículo 17, Gálatas 2:17 al 19. Dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Esto significa todavía estamos en un cuerpo pecaminoso, que le gusta pecar todos los días. Pero yo necesito morir a mí mismo. Yo necesito entregarle esos pecados al Señor y decirle: Señor, ya estoy cansado de esos pecados. ¿Quién de aquí pecó hoy, esta mañana? Todos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿está cansado usted de esa actitud que tiene? ¿De ese pecado que usted tiene? Yo sí. Yo estoy muy cansado de mí mismo. ¿Y qué tan liberador es entregarle ese pecado al Señor? Decirle: Señor, yo ya no quiero ser así. No seamos hallados pecadores. ¿Por qué? Porque Cristo nos salvó. Cristo nos perdonó todos nuestros pecados. Cristo nos justificó. Y entonces ya no vivimos para la ley, sino que vivimos para Cristo. Ya no necesitamos pensar que necesitamos ganarnos la salvación, porque no podemos ganarnos la salvación. Más adelante en Gálatas 3:24, Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo, ¿verdad? No nuestro callo, ¿verdad? La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Un ayo, ¿verdad? A-Y-O. Un ayo es como una persona que tenía, es como un tutor, ¿verdad? Que tenía a cargo a un niño o una niña, ¿verdad? Ante su cuidado, y ya cuando cumpliera cierta edad, ¿verdad? Él se la entrega a alguien más, ¿verdad? Como una institución, ¿verdad? De educación y todo esto, ¿verdad? Pero al describir la ley como ayo, Pablo da énfasis a que la ley cumplió ya su función, y su función es ver qué tan pecadores somos. Esa es la parte de la ley, ¿verdad? Mostrarnos qué tan pecadores somos. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a Cristo, ¿verdad? Y cada vez que usted pasa por los 10 mandamientos, usted dice: híjole, qué pecador que soy yo. Y eso nos lleva a Cristo, porque sabemos que necesitamos la gracia de Cristo para quitarnos la ley, para quitarnos el pecado. Dice Romanos 5:20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Luego dice también Romanos 7:4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del Señor, de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. La ley, por supuesto, es un espejo, ¿verdad? Es un espejo que nos refleja nuestro corazón y nos dice: estoy feo, estoy frito, ¿verdad? Y necesitamos a Cristo. Y a partir de ese momento, a partir de que nosotros reconocemos que nuestro pecado nos condena al infierno, y a partir de que nosotros nos entregamos a Él y creemos de que Cristo murió por nosotros en la cruz, a partir de ese momento, Dios nos ve como hijos suyos. Dios nos ve como justificados, como santificados, ¿verdad? Dios nos ve allá en los lugares celestiales con Él. Y todo esto es por la gracia de Dios. Todo esto es porque ahora estamos en Cristo Jesús. El sexto no. Para permitir que Cristo viva entre nosotros, el sexto no es no vivamos, sino que tenemos que morir. Dice: no vivamos.
Dice el versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Usted piensa en la crucifixión de Cristo? Ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros clavados en la cruz. Dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esta es la clave de la crucifixión. Pensar que estamos ahí clavados en la cruz, pensar de que ni siquiera nos podemos bajar de esa cruz, que estamos ahí con Cristo, esto nos evitaría un montón de problemas. En Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo, levante la mano, ¿quién está con Cristo aquí? Bueno, sí, claro, todos, ¿verdad? Espero que sí. Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Se supone que hemos crucificado nuestra carne, que hemos crucificado nuestros deseos pecaminosos, pero ¿cuántos de nosotros todavía estamos batallando con eso? Ni le pido que levante la mano, porque yo también. Todo el día estamos batallando con eso, hermanos, porque todavía no le hemos entregado eso al Señor. Cristo tiene que vivir en nosotros. Y no simplemente saber, sí, yo un día hace 30 años yo recibí a Cristo como mi Salvador y ya. La gente ve que usted es cristiano por su forma de ser, o simplemente ven que usted es cristiano porque va a la iglesia. Nosotros, o la mayoría de nosotros que estamos tratando de ser seguidores de Cristo Jesús, que nos hemos convertido a Él, debemos de asegurar que estamos viviendo de la misma manera. De la misma manera en que yo me arrepentí de mis pecados hace más de 30 años, yo ahora tengo que asegurar que yo vivo de la misma manera. Yo dejo atrás mis pecados y sigo a Cristo Jesús. Y esto es un proceso que dura hasta el día en que yo me vaya con Él. Dice Romanos 8, del 3 al 4, dice: porque lo que era imposible para la ley, ¿verdad? En ganar la salvación, porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que no andemos conforme a la carne. Si hay un pecado que necesitamos confesar delante de Dios, confesémoslo, ¿verdad? Es delante de Dios, ¿verdad? No es delante de un cura, ni delante de un sacerdote, ni un pastor, es delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios espera que andemos conforme al Espíritu. Dice también Romanos 11:7: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Y aquí un versículo que me encanta, y necesitamos aprendérnoslo de memoria. Dice Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos algunos pecados. Os dio vida con Él, perdonándonos todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Si recibes la gracia del Señor, es tanta la gracia del Señor que alcanza para pagar los pecados hasta el día en que yo me muera. Y así es la gracia del Señor. Y por eso el séptimo no, pero para permitir que Cristo viva entre nosotros, el séptimo no es: no desechemos la gracia de Dios. Dice el versículo 21, Gálatas 2:21: no desecho la gracia de Dios. Pablo tiene que decir estas cosas. Pedro, usted no andaba conforme al Evangelio. Pedro, usted dejó la libertad en Cristo para ir, hizo otra vez con los judíos. Y ahora dice
no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué volver otra vez? Dice Pablo a Pedro, ¿para qué volver otra vez a esclavizarse? ¿Para qué volver otra vez a pensar, bueno, ya ahora, entonces con los gentiles, ahora no. ¿Para qué? ¿Para qué? Si todos somos iguales delante del Señor. Y entonces es muy fácil caer en la trampa de pensar que por hacer algo es porque nosotros podemos llegar a hacer algo, ¿verdad? ¿Pusieron atención? Sí. Es fácil pensar, caer en la trampa, pensar que por hacer algo yo voy a hacer algo. Es al revés. Es por ser algo en Cristo, es que llegamos a hacer algo. Aún en una buena iglesia donde se predica la palabra de Dios y la sana doctrina, podemos caer en esa trampa. Que pensar de que ahora sí, yo me voy a meter en todos los cursos de discipulado para poder llegar a hacer esto. No, es al revés. Es primero estar con Cristo. Algunos piensan, bueno, sí, yo voy a llevar el instituto bíblico en línea de la iglesia aquella y todo esto, y ya cuando me gradúe, yo ya voy a ser pastor, yo voy a ser misionero. No es por eso. No es por eso. Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Por supuesto, tenemos que prepararnos. Pero Pedro, hermanos, quien era uno de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos con el Señor que caminaron con Él más de 3 años, ahí con Él, cayó en la trampa. Pedro cayó en la trampa. Y por eso Pablo lo regañó públicamente. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Que podemos llegar a pensar, si yo hago eso, voy a recibir tal cosa. No. Es por la gracia de Dios. Y por eso Pablo dice, no desechemos la gracia de Dios. Yo no desecho la gracia de Dios, dice Pablo. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios es que tenemos todo. Y entonces, si aplicamos estos 7 no seamos incrédulos, no seamos hipócritas, no callemos, no seamos como Bernabé, no seamos hallados pecadores, no vivamos y no desechemos la gracia de Dios. Si aplicamos estos 7 a nuestra vida, vamos a permitir que Cristo viva en nosotros. Oremos.